Estamos en el capítulo 8 del libro de Hechos. Capítulo 8, versículo... En realidad vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, o desde el 4 en adelante mejor. Desde el 4 en adelante para tener un poco de contexto, pero vamos a enfocarnos en el 4 y 5 y en el versículo 12. Pero vamos a leer desde el 4. Hechos 8, versículo 4 dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y es lo que hemos estado haciendo hoy en este lugar. Hemos bautizado a 2 personas que han confesado y han dado testimonio de su fe. Y eso es lo que hacemos, predicar el evangelio y esperar que las personas en su momento decidan y tomar ese paso de obediencia. Si usted quiere tomar el paso de obediencia y ser bautizado, puede ponerse en contacto en su momento con las personas el domingo en información y anotarse allí, tomar el curso y que lo podamos bautizar. Pero vamos a iniciar con una oración. ¿Quiere inclinar su rostro, por favor? Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque esa palabra hace el efecto en la vida de cada uno de nosotros y te pedimos que hoy precisamente haga ese efecto en la vida de todos los que aquí se encuentran, ya sean creyentes o incrédulos. Señor, permite abrir ese corazón, esa mente al entendimiento de quién eres tú, quién es tu Hijo Jesucristo, cómo es la condición del hombre y cuál es el camino de salvación. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Les cuento que esto hemos estado estudiando el libro de Hechos, y el libro de Hechos lo que hace es una narración de lo que está sucediendo en este momento con los principios de la iglesia primitiva. Aquí es donde comienza, en Hechos 2, lo que sucede es que un hombre, el apóstol Pedro, predica y muchas personas vienen al entendimiento de la palabra de Dios, al arrepentimiento, y baja el Espíritu Santo. Luego encontramos Hechos 5, donde Hechos 4 vuelve y predica, y el punto es, hemos venido viendo cómo la iglesia va creciendo y también la hostilidad hacia la iglesia. De hecho, el capítulo 7 nos habla precisamente de eso, nos habla de esa hostilidad que se dio contra Esteban. Esteban es martirizado, es muerto porque predicaba la palabra, y ahora lo que encontramos acá es que Felipe también sigue predicando la palabra. Después de que Esteban es muerto o asesinado, digamos, es apedreado, la iglesia y las personas se separan, se esparcen por diferentes lugares, por Samaria unos, y es lo que encontramos aquí, a Felipe en Samaria, y él está predicando allí. Ese es el punto, es ahí donde nos encontramos, y él lo que está haciendo es predicando este glorioso evangelio que había sido en ese momento solo predicado en Jerusalén. Todo inicia allí en Jerusalén y ahora llega a Samaria, es una región más allá de Jerusalén, y está cumpliendo en realidad un mandato o una promesa, que lo que dice Jesucristo en Mateo 28, 19, Él les está diciendo a los apóstoles: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Ahora se encuentran en Samaria y es lo que están haciendo, están predicando. Allí es cuando comienza a expandirse el evangelio. Se expande primero hacia Samaria y posteriormente hasta el mundo entero. Hoy lo tenemos nosotros acá, llegó hasta acá. ¿Y por qué debemos nosotros entonces considerar estas palabras? ¿Por qué volvemos a revisar estos versículos que ya empezamos a ver la semana pasada? ¿Qué relevancia tiene estos versículos para usted y para mí, una historia de hace más de 2000 años? ¿Qué relevancia en el año en que vivimos inclusive?
en medio de la confusión. Vivimos en medio de una confusión nacional. Hay corrupción, hay violencia. ¿Por qué es importante en medio de las peleas políticas? Estamos viviendo en este país en medio de tantas peleas políticas que yo creo que nunca las habíamos tenido de esa forma. Tantas, además, falsas esperanzas religiosas. Y la razón es esta. Estamos viviendo en tiempos de gran necesidad. No hay seguridad en ningún lado, ni en un sistema político, ni en la economía, ni en discursos de hombres. Todo pareciera estar temblando y nuestro país es parte de eso. Está lleno, es testigo de, por decirlo así, de décadas de promesas incumplidas, de procesos de paz que no traen paz, de reformas que no reforman nada, de un sistema religioso que cada vez confunde más que ilumina. La gente tiene hambre, pero no solo hambre de pan, sino también tiene hambre de sentido, tiene hambre de esperanza verdadera, tiene hambre de una respuesta. ¿Qué es para dónde va todo esto? ¿Se han puesto a preguntarse para dónde va? Y la respuesta no es simplemente algo emocional o superficial o pasajero. Aquí lo tenemos en este texto, porque aquí nos presenta el texto el único mensaje que ha transformado verdaderamente el mundo. El único. Y ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio no fue ni una idea, no fue un invento, ni una filosofía más, ni una propuesta política. No es simplemente emoción religiosa sin raíces, es un mensaje específico, es una proclamación, es una buena noticia con poder real. Y de esto hablamos ya la semana pasada. Y lo que quiero hacer hoy es que vean esa demostración histórica de lo que sucedió, que vean ese mensaje, lo que ha hecho históricamente. Porque este mensaje rompió en su tiempo una religión muerta, rompió el miedo humano, rompió la manipulación espiritual que tenían muchos sobre las personas de ese tiempo, y lo que hizo fue traer libertad verdadera a hombres y mujeres. Y es claro, porque ya vimos la semana pasada que Felipe no fue a Samaria a hacer obras sociales, simplemente. No fue a presentar un programa terapéutico, ni una nueva estrategia de vida, ni hacerles coaching, ni nada de eso. Felipe predicó a Cristo, les habló del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? La gente prestó atención, los demonios huyeron, los cojos caminaron y los corazones se quebrantaron. La ciudad entera de Samaria se llenó de gozo. Y eso, mis amigos, no es el esfuerzo de un producto humano. Ese es el poder de Dios actuando por medio de su evangelio. Y quiero subrayar ese punto. Desde el principio ha sido así. La predicación del evangelio ha transformado sociedades de la misma forma, siempre lo ha hecho. Desde que comenzó en Hechos 2, desde ahí empieza la transformación del mundo a través del evangelio, en otros momentos de la historia, hasta los reformadores, y luego la tenemos en medio de nosotros. El mensaje no necesita ser cambiado, no necesita ser modernizado, no tiene que ser reformulado para que sea relevante. Es el mismo mensaje que transformó a Samaria, ese mismo mensaje puede transformar nuestra ciudad de Bogotá. El mismo evangelio que sacudió a Jerusalén puede hacer lo mismo en La Guajira, en el Chocó, en el Amazonas o en cada rincón de este país. Pero solo si es predicado como debe ser predicado. Solo si es creído como debe ser creído. Y este pasaje nos muestra entonces dos cosas que necesitamos con urgencia en nuestra nación. Primero, que el mensaje cristiano no es una ideología más entre muchas, sino es la verdad que da vida. Y segundo, que este mensaje tiene poder, no solamente para cambiar un individuo, sino para transformar familias, para transformar ciudades, para transformar culturas enteras. Y por eso, en esta tarde, quiero invitarle a que se detenga y lo piense con seriedad. No estoy acá para entretener a nadie. No estoy acá para darle una palabra de autoayuda
o de motivación emocional. Estoy aquí porque creo que Dios ha hablado, que Dios ha actuado y que Dios está obrando. Y que el centro de esa obra es el Señor Jesucristo. Por eso, mi querido amigo, si alguna vez hubo una hora en Colombia que necesitaba más escuchar este mensaje, es ahora. Si alguna vez hubo algún pueblo que debía volverse a la palabra de Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Ese es el momento de creer. Ha estado oculto este mensaje, ha estado ajeno a nosotros por décadas, por cientos de años. Y el mensaje es a escucharlo y no a rechazarlo, porque el mensaje, si rechaza este mensaje, si rechaza a Cristo, como fue predicado en Samaria, si se burla del evangelio que transformó inclusive a mucha gente en el Imperio Romano en esos días y a muchos de los judíos, y que se ha sostenido por la iglesia por más de 20 siglos, entonces quedamos, como dice el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero no tiene por qué ser así. Usted puede escuchar este mensaje, usted puede creer este mensaje, usted puede experimentar el mismo gozo que experimentaron aquellos samarios en ese momento. Y oro, por supuesto, le pido al Señor para que tenga misericordia de cada uno de los que no han creído y abra los ojos de esa alma para oír que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice a su iglesia. Y lo primero que voy a decir desde este texto es que el evangelio cristiano es un mensaje específico, no es una experiencia vaga ni una idea humana. El mensaje cristiano es un mensaje específico, no una experiencia vaga ni una idea humana. Noten el versículo 4, dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y luego el versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Aquí está lo primero. Esto es lo primero que debemos establecer con toda claridad. El evangelio cristiano es un mensaje definido, revelado por Dios y centrado en una persona que es el Señor Jesucristo. En nuestro tiempo y en nuestros días reina una profunda confusión acerca de qué es el cristianismo. Se cree que el cristianismo es pura emoción. Allá todos esos viven brincando y saltando, se la pasan súper, y eso es el cristianismo. Van y cantan, bailan y brincan. Algunos otros lo tienen como una tradición. Es la tradición, es una tradición cultural, por decirlo así. O un conjunto de principios. Es que esos cristianos se comportan bien, son moralmente buenas personas. O incluso alguna experiencia mística que han tenido. Algunos piensan que es una filosofía. Esos cristianos tienen una filosofía de vida. Está bien para ellos porque es la manera que ellos viven. Una filosofía de vida y que debe irse adaptando a los tiempos modernos. Pero nada de eso es el evangelio que predicó Felipe. Felipe no ofreció una experiencia espiritual difusa. Él predicó a Cristo. Y es notable ver que no se trataba ni siquiera de un apóstol. Felipe no es apóstol. No era Pedro, no era Juan, no era Pablo. Era un hombre común y corriente, uno de los 7 escogidos para servir las mesas en Jerusalén de Hechos 6:5. Y sin embargo, fue el instrumento de Dios para llevar ese mensaje que cambiaría la historia de Samaria para siempre. Porque muchos, dice el versículo 7, que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad, dice el texto. ¿Y cuál es ese mensaje? El texto lo dice claramente: la predicación de Cristo. Él les predicaba a Cristo. ¿Y qué significa predicar a Cristo? Bueno, significa presentar a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador enviado a este mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es predicar a Cristo. Felipe no vino a hablarles de autoayuda ni de superación personal. No habló de tener una vida con propósito ni de alcanzar sus sueños, como se escuchan muchas veces en muchos lugares
Y hay muchas religiones que hablan de eso. Él, sin embargo, habló de una persona histórica, una persona real, viva, que caminó sobre esta tierra, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y no solo les habló de Cristo como figura, sino que habló de lo que Él hizo, es decir, de su obra, que vivió una vida sin pecado, como dice Hebreos 4:15, uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero no pecó, les predicó a Cristo. Uno que murió como sustituto por pecadores, Isaías 53:5, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Él cargó nuestra culpa y fue castigado en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Y que resucitó para darnos vida eterna en Él. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, es de nuestros pecados, y resucitado por causa de nuestra justificación. Así es, para que nosotros pudiéramos ser justos. Ese es el mensaje. Pero Felipe inclusive agregó algo más. Él les dijo, en ese mensaje incluyó el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Noten el versículo 12, dice, Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. No solamente Felipe predicó a Cristo como individuo, sino que dio un mensaje completo. El reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. El reino de Dios implica la soberanía de Dios sobre todas las cosas, su plan eterno, su gobierno justo y su victoria sobre el pecado y la muerte. Y el nombre de Jesucristo representa la autoridad, era lo que él hacía. Les predicó acerca del reino y de la autoridad, de la identidad de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. ¿Y por qué eso es importante? Porque no se trata de un mensaje de un hombre. No es un tipo de ideología religiosa más. No es una invención de mentes desesperadas. Ese es el mensaje de Dios. Y esa es precisamente la razón por la cual ese mensaje puede transformar. No solo informa, sino que transforma. No solo ilustra, sino que salva. Permítame aplicarlo directamente a nosotros. Nuestro país está lleno de religión, de iglesias, de procesiones, de cultos carismáticos, unos de ellos de imágenes, de eslóganes cristianos. Pero la pregunta es, ¿se predica a Cristo? ¿Se predica a Jesús? ¿Se predica a Cristo como el Salvador de pecadores? Como el Señor, que es soberano, como el juez de vivos y muertos. Muchos oyen mensajes que dicen, lo que Cristo quiere es ayudarle a lograr sus metas. O Jesús le va a hacer prosperar. O Dios simplemente le ama y le quiere feliz. Él quiere una vida maravillosa para ti. Pero eso no es el Evangelio. Eso es un engaño. Felipe no fue a Samaria a decir, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Felipe les dijo, Jesús es rey. Jesús murió y resucitó. Y Jesús puede salvarle del juicio venidero. Crea en Él. Ese es el mensaje. Este país no necesita más religión. Necesita Cristo. La iglesia no necesita más emocionalismo ni experiencias místicas. Necesita la verdad revelada de Dios que encontramos en las Escrituras, y ese es el Evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado. Permítame darles una ilustración que se relaciona con nosotros. En el siglo XIX, Colombia fue escenario de grandes conflictos políticos. Muchos buscaban establecer un nuevo orden mediante constituciones y pactos, pero ningún cambio externo pudo transformar el corazón de una nación. En contraste, cuando el Evangelio llegó a ciertas naciones, comunidades enteras fueron transformadas. Yo conocí una en las montañas del Cauca, allá donde se están peleando en este momento los guerrilleros y el ejército.
y las comunidades inclusive. Pero yo conocí a una comunidad en Vera o los paeses allí. Vi cómo esa comunidad entera fue transformada por el Evangelio. Nosotros viajamos, conocimos a una persona aquí en Bogotá que es de esa comunidad y nos dijo, es que allá hay 120 pastores. Y yo dije, ¿cómo que 120 pastores? Fuimos, no sé cuánto nos demoramos, pero llegamos allá a conocer los 120 pastores. Y es cierto, hay una comunidad entera llena de iglesias. Ellos fueron alcanzados por el Evangelio, fueron transformados. Y hoy día están predicando a Cristo. Porque el Evangelio no reforma la superficie, el Evangelio transforma el corazón. No hay reforma verdadera sin regeneración y no hay regeneración sin Cristo. No puede haber regeneración si no cree en Cristo. No hay Cristo, sin embargo, si alguien no predica de manera fiel. Queridos hermanos, esto nos desafía a algo esencial. Debemos volver a la predicación de Cristo. No es predicación de ideas, no es predicación de emociones, no es predicación de mercadeo religioso, es predicación de Cristo. Y predicar a Cristo como lo hizo Felipe, presentando el único mensaje que ha resistido el paso de los siglos, que ha encendido los avivamientos. Cuando en realidad hay un avivamiento en algún lugar, es porque se está predicando a Cristo constantemente. Las personas vienen al entendimiento de la fe, creen y se someten a su señorío. Ha restaurado familias el Evangelio. Ha traído gozo a lugares, a ciudades. Ha traído esperanza a los pecadores. Es lo único que puede dar esperanza. Y lo segundo que voy a decir que encontramos en este texto es que el Evangelio es poder de Dios para destruir las obras del diablo. Es poder de Dios para destruir las obras del diablo. Porque dice el Hechos 8, dice, versículo 7, dice, porque espíritus inmundos, clamando a gran voz, salían de muchos que los tenían. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Este pasaje no solamente nos muestra que Felipe predicó a Cristo, sino también nos muestra el efecto inmediato y sobrenatural de su mensaje. Porque donde Cristo es predicado, con fidelidad allí ocurren cosas. No simplemente reacciones emocionales o sociales, sino intervención. Hay una intervención divina. El diablo retrocede y los corazones son liberados. Los cuerpos inclusive son sanados y se llena de gozo en lugares donde antes eran puras tinieblas. Esto no es simplemente un relato pintoresco o inventado del pasado. Es el patrón permanente del Evangelio. Es lo que siempre ha sucedido, porque el propósito del Hijo de Dios al venir a este mundo fue destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son esas obras? Bueno, mucha gente inclusive se burla de la existencia del diablo. ¿Qué diablo? ¿De qué diablo me está hablando? Dicen que es un mito medieval, una figura para asustar a los niños. Pero ¿cómo explica? Dígame, ¿cómo explica la maldad que existe en este mundo? ¿Cómo explica la corrupción profunda en el corazón humano? Ni la educación, ni la cultura, ni nada ha podido erradicar eso. La Biblia nos da la explicación. Y es una explicación, además de profunda, realista. Hay un poder maligno detrás de todo esto. El diablo es el autor del pecado, dice Génesis 3. Él fue que incitó, la primera persona que pecó en Génesis 3, Adán y Eva. Es el padre de la mentira, Juan 8:44. Es el tentador, el acusador, el destructor de las almas. Es el que mantiene a los hombres esclavizados en sus pasiones. 2 Timoteo 2:26. Es el que tiene a este mundo bajo su dominio. 1 Juan 5:19. ¿Y no es esto lo que nosotros mismos vemos? ¿No ve violencia, engaño, odio, avaricia, idolatría, inmoralidad desenfrenada? Estamos viviendo en momentos que nunca se habían vivido en ese sentido. Corazones duros, apáticos al Evangelio. ¿Y qué me dice de la religión falsa?
que en lugar de liberar sigue esclavizando a las almas. Esas son las obras del diablo. Y Cristo vino a destruir esas obras. Y gracias le damos a Dios por esa frase tan poderosa del apóstol Juan que dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. No vino simplemente para dar consuelo en medio de la oscuridad. No vino a hacernos sentir felices o mejor. No vino a darnos un placebo emocional. No, no, no. Él vino a destruir las cadenas del diablo. Y lo hizo. Y lo hizo de manera total. Por medio de su vida. Vivió una vida sin pecado. ¿Cómo pudo hacer eso? Pues vivió y no pecó, venció al tentador. Por medio de su muerte en la cruz, venció la culpa del pecado. Y en su resurrección venció el poder de la muerte. Y desde ahora que se encuentra en el trono celestial, gobierna, salva, purifica, restaura y transforma a las personas. Y espera que todos sus enemigos en algún momento van a ser puestos bajo sus pies. Y la gente en Samaria vio esa victoria. ¿Qué pasó entonces cuando Felipe predicó a Cristo? Los demonios salieron, los espíritus inmundos huyeron, la gente fue liberada de la opresión, los paralíticos caminaron, los cojos fueron restaurados y el gozo llenó a la ciudad. ¿No es eso lo que necesitamos aquí en nuestra Colombia? Necesitamos un evangelio que vuelva a ser predicado con poder, no como un espectáculo. Necesitamos que se levanten Felipes de esa forma, que prediquen a Cristo, hombres sencillos pero llenos del Espíritu Santo, que prediquen a Cristo y no se avergüencen del mensaje de la cruz. Necesitamos iglesias que no estén obsesionadas con eventos, con luces y entretenimiento, sino obsesionados con la verdad que libera. El día que visité a este grupo, en Vera, en el Cauca, ellos ya tenían la traducción de la Biblia en el país. Ellos hablan un español como raro, no se les entiende tanto, y ellos hablan país. Yo tomé la Biblia y leí algunas de las palabras que estaban allí. Ellos lo tradujeron y lo hacemos como en español. Si uno lee las palabras, no entendí nada, pero ellos al oírlas se llenaron de gozo. Pero no porque yo las leyera, ¿qué más les da? Sino porque es la palabra de Dios. Ellos llevaban siglos sirviendo los espíritus, temiéndoles a ellos. Y ahora saben saben de aquel que los venció. Ese es el poder del evangelio. Expulsa el temor, expulsa la mentira, expulsa el engaño, expulsa los demonios, expulsa la desesperanza. Y donde antes había opresión, ahora hay gozo. ¿Está usted que me escucha bajo alguna opresión hoy? ¿Hay algo que lo esclaviza? ¿Hay algún hábito, alguna pasión, una mentira o una culpa que no puede borrar? ¿Hay una carga espiritual sobre su familia o sobre su hogar? ¿Hay oscuridad que no puede o no sabe cómo explicarla? Cristo tiene el poder para destruir todo eso. No como una fórmula mágica, no como un rito vacío, sino como el Hijo de Dios que vive y reina y que murió y que resucitó y que liberta a todos los que acuden a Él en fe y en arrepentimiento. La iglesia, mis amigos y hermanos, no puede ser neutral en esta guerra. No puede coquetear con el mundo ni rebajar el mensaje. Debe predicar a Cristo con valentía, porque solo Cristo destruye las obras del diablo. Él es la luz que disipa las tinieblas. Solo Él trae el gozo donde antes hay aflicción. Y ese mismo Cristo es el que les estoy ofreciendo hoy. No como un recuerdo, sino como una realidad viva que actúa por medio de su palabra. Felipe predicó a Cristo y el diablo fue derrotado. El pueblo se regocijó. Que así sea en Colombia, ¿no les parece? Que así sea en su vida. Esa es mi oración. Y lo tercero que voy a decir es que el Evangelio de Jesucristo es la única esperanza real y duradera en el mundo. Versículo 12, otra vez se los leo, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas
del reino de Dios y el nombre de Cristo se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Queridos amigos, en este punto llegamos a una de las verdades más olvidadas y más necesarias de nuestro tiempo. El Evangelio no es solo para individuos, es para todos, hombres, mujeres. Es un evangelio cósmico, es una esperanza, es la única esperanza que existe, solo para el alma del hombre. Pero no solamente para uno, sino para toda la historia, para todas las naciones, para toda la creación humana. El evangelio es para todo el mundo. El evangelio es la única explicación que existe acerca del mal y es la única respuesta verdadera al sufrimiento. Es la única solución para la condición caída del hombre y para el caos del mundo. Y es la única promesa firme de que algún día todo va a ser restaurado bajo el gobierno perfecto del Señor Jesucristo. El mundo está en bancarrota espiritual y moral. Vivimos en una época de avances tecnológicos, de inteligencia artificial, de conquistas científicas y sin embargo, la angustia del alma humana no ha disminuido. Nosotros aquí estamos llenos, hace un rato conversamos, llenos de universidades. Más universidades que nunca, más recursos que nunca, pero también más suicidios, más depresiones, más conflictos, más ansiedad. La nación invierte millones en política, en educación, en reformas, en tratados, y sin embargo, la guerra, ahí está. Toda la vida en guerra. Conflictos aumentan, las crisis aumentan, se multiplican. No deberíamos preguntarnos por qué. ¿Por qué es que más universidades y eso no funciona? ¿Por qué tanto avance y seguimos destruyéndonos? ¿Por qué tantos recursos y seguimos sin esperanza? La Biblia tiene la única respuesta clara, porque el pecado sigue gobernando al hombre y el hombre sigue bajo el dominio del maligno. El corazón humano no ha cambiado. Las herramientas de pronto cambian, pero el alma sigue igual de corrompida. El Evangelio nos explica lo que nada más puede explicar. Así que el poder del mensaje cristiano no solo nos ofrece esperanza, sino que nos da entendimiento. Nos dice que el mundo está así porque está separado de Dios, porque los hombres rechazan la verdad, porque los hombres abrazan la mentira y se entregan a sus pasiones. Nos dice, como 2 Corintios 4:4, que el diablo ha cegado, ha oscurecido los ojos de los incrédulos y que la única salida es que Dios intervenga y rompa esa ceguera y restaure al hombre. Pero también nos dice que eso es exactamente lo que Dios ha comenzado a hacer en Cristo. Y además de todo esto, el Evangelio tiene esperanza y hay una esperanza escatológica, una esperanza del futuro. No se trata de una reforma social, no se trata de mejorar un poco allí o un poco allá este mundo caído. Se trata de algo mucho más grande. Cristo no solo salva individuos, sino que Cristo va a renovar todo el universo. Felipe lo predicó, el evangelio del reino de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que hay un reino que viene, un reino que ha comenzado en los corazones de aquellos que creen, pero que se va a manifestar plenamente cuando Cristo regrese. Un reino en el cual ya no habrá guerra, ni crimen, ni enfermedad, ni corrupción, ni muerte. Apocalipsis 21 lo dice, y vi un cielo nuevo, Juan lo dice allí, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa es la esperanza cristiana. Y no es poesía, ni misticismo. Es una promesa firme, una promesa firmada con la sangre del Cordero y garantizada por su resurrección. Por eso lo digo, Colombia no necesita más discursos políticos, no necesita más mesas de diálogo, no necesita más manipulación de la iglesia disfrazada de avivamiento. Colombia necesita esperanza, una esperanza verdadera, una esperanza sólida, una esperanza que soporte el paso de la muerte, del pecado y del juicio. Una esperanza que no se quiebre ante un diagnóstico médico contrario.
ante la pobreza, ante la corrupción, ante la violencia. Y esa esperanza es en Cristo, es la única. Cristo que reina ahora, Cristo que vendrá otra vez, Cristo que va a destruir la obra del diablo, Cristo que va a establecer los cielos nuevos y la tierra nueva, Cristo que va a enjuagar la lágrima de todos los que son hijos de Él. Permítame algo más para terminar. Imagínese a un hombre en un campo de batalla, herido, sin esperanza, rodeado de enemigos, sin fuerza, sin poderse escapar. Eso es una situación delicada. ¿No les parece? Desciende el rey con todo su ejército y sabe que la victoria es segura. Eso es lo que hace el Evangelio. No tenemos esperanza de nada y viene el rey y nos rescata. No es una invitación a intentarlo otra vez, sino la noticia es que el rey ha venido, ha vencido y va a volver. Mis amigos, no hay otra esperanza. Si usted no cree en Cristo, su esperanza es frágil, ilusoria y pasajera y lo va a llevar a la condenación. Porque solo Él ha vencido la muerte. Solo Él reina con justicia. Solo Él va a regresar con gloria. Crea en Él. Entréguese a Él. Predique a Cristo y viva para Él. Porque el Evangelio no es un cuento, no es una historia de hadas. Es lo único firme en este mundo. Es lo único firme para su alma. Es la única esperanza segura para Colombia, para el mundo y para la eternidad. Solo en Cristo hay esperanza. Para usted, para Colombia y para el mundo. Y hemos visto esto juntos esta tarde. Este pasaje glorioso y poderoso que encontramos en las Escrituras no es simplemente una historia antigua. Es una demostración eterna del poder de Dios actuando en medio del sufrimiento humano. Acaban de matarles a Esteban, en medio de la confusión, en medio de la persecución. Por eso es que Felipe está en Samaria, lo están persiguiendo. Lo querían matar, pero ¿qué hizo él? Predicó a Cristo. ¿Y qué sucedió? Todo cambió. Los demonios fueron expulsados, los enfermos fueron sanados, los corazones fueron tocados y la ciudad fue llena de gozo. ¿Por qué? Porque ese es un efecto verdadero que produce el Evangelio. Y hoy hemos visto tres grandes verdades. El Evangelio es un mensaje claro y definido. No es una emoción ni una filosofía humana. Es la proclamación de que Jesús, el Hijo de Dios, vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores. También vimos, el Evangelio tiene poder para destruir las obras del diablo. Libera a los oprimidos, sana a los quebrantados, transforma al pecador y expulsa las tinieblas. Es poder de Dios. Y el Evangelio es la única, como tercero, esperanza para el mundo. No hay otra salida a este caos, a este dolor, a la guerra y a la muerte. Solo Cristo puede traer restauración real y lo hará. Él vendrá otra vez y va a renovar todas las cosas. Muy bien, amigo, usted que me escucha, ¿ha creído usted en este Evangelio? ¿Ha corrido a Cristo como su única esperanza? ¿O sigue confiando en su religión, en su moralidad, en su esfuerzo, en sus ideas o en sus emociones? Este mensaje es un mensaje urgente. El tiempo es corto. El tiempo es ahora. El juicio se acerca. Cristo viene. Hoy es el día de salvación. Por eso no endurezca su corazón. Y si usted ya es creyente, yo le pregunto, ¿vive usted como alguien que cree en Cristo como la única esperanza? ¿Predica el mensaje? Este mensaje anuncia con convicción, con gozo, con urgencia que estamos en crisis, pero el Evangelio no está en crisis. El trono de Dios no tiembla y su Hijo, Jesucristo, reina en ese trono. Vamos a orar. Señor, tú que eres eterno y todopoderoso, te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eterna, siempre ha estado ahí. Gracias por
por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a un mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Gracias porque Él destruyó las obras del diablo, porque venció en la cruz, porque resucitó con poder y porque reinará para siempre. Hoy, Señor, te suplicamos, ten misericordia de nosotros, despierta a aquellos que tienen corazones endurecidos, haz que la luz del Evangelio brille con claridad en medio de tanta confusión, de tanta religiosidad muerta, de tanto desespero nacional, que Cristo sea predicado en Colombia con poder como lo fue en Samaria. Padre, te pido, te ruego que levantes predicadores fieles, que salves a los pecadores de este país, que destruyas toda obra del diablo y trae gran gozo a este país que solo tú puedes dar. No permitas que salgamos iguales, que tu obra en nosotros sea grande. Señor, confiamos en ti, esperamos en ti y te damos la gloria por los siglos de los siglos, y es en el nombre glorioso de Jesucristo que oramos. Amén.